Muy buenas noches. En el curso de Acción Psicosocial y Educación vamos a hacer una web conferencia sobre los problemas de aprendizaje. Entonces, en esta web, pues necesitamos que todas nosotros las compañeras estemos de acuerdo en la grabación. ¿Están de acuerdo en la grabación, compañeras? Deben manifestarlo. Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, Bueno, compañero. Vamos a empezar haciendo la exposición del trabajo sobre las encuestas que realizamos en la Acción Psicosocial y Educación. Voy a pasar una diapositiva. Por favor, apagan los micrófonos las compañeras. Entonces, en la Acción Psicosocial y Educación del grupo 430-2651, vamos a hacer la exposición sobre lo que cada una realizó a nivel individual del diagnóstico psicosocial en el contexto educativo. El análisis se hace sobre unas causas. Las causas me dio a mí sobre el trabajo que yo hice de la encuesta, es sobre enfermedades hereditarias, anomalías visuales, malos hábitos de estudio, falta de acompañamiento de los padres, divorcio de los padres, inadecuada organización del proceso docente educativo, cultural, socioeconómico. En las consecuencias que se encontraron fue bajo autoestima, bullying, agresividad, desmotivación, deserción escolar, fracaso escolar, inmadurez en el área afectiva. Los factores de riesgo personales, físicas, sensoriales, cognitivas, intelectuales, intereses y actitudes. En relacionales encontramos la adaptación personal, social y escolar, hábitos de estudio, actitud frente al trabajo y comportamiento en comunidad. No adaptación, relaciones sociales inadecuadas, factores familiares, sociales, intelectuales, económicos, educativos, académicos y profesionales, factores socioeconómicos y culturales, factores interpersonales, social, de la clase, clima del aula, interacción entre iguales, profesor-alumno, profesor-padre, factores institucionales, gestión y organización, recursos y materiales, servicios especiales y ambiente social. En las acciones psicosociales que vi la necesidad es a partir del método participativo, que es el de construir un marco de referencia para el colegio, aula de los valores para vivir, aprender a trabajar juntos, que honren las diferencias, comprenda el perjuicio y el enrole a los jóvenes para adquirir los conocimientos, destreza y la disposición para eliminar los perjuicios, con acciones, charlas, talleres y juego a nivel de estudiantes, profesores, padres de familia para llegar a conocer a la comunidad. Se puede escoger una semana, para esto yo le coloqué un nombre que es la Semana del Buen Vivir, porque todos somos importantes para la institución. Pensé que la acción podría llamarse, donde se desarrolla talleres, charlas y juegos para que participe toda la comunidad. Conocer, gestionar el acceso o creación de redes de apoyo para la derivación de casos clínicos de grave violencia que no pueden ser abordados desde el recurso de la unidad educativa. Todo va relacionado con la sana convivencia, resolución de conflictos, autoestima, proyecto de vida, manejo de las emociones y acompañamiento de padres y profesores al rendimiento de los hijos y estudiantes. También es importante que el maestro observe e identifique los sentimientos de los jóvenes en aspectos de la autoestima y la aceptación. Juegan un papel muy relevante. Generalmente los jóvenes que aprecian de apoyo educativo especial necesitan elevar su autoestima, aceptarse y ser aceptados, sentirse queridos y protegidos.
no tener miedo a realizar distintas actividades y sobre todo comprender que su condición no es mala, que como seres humanos tienen los mismos derechos que los demás y que a pesar de no poder realizar algunas actividades, tiene cualidades que lo hacen únicos y especiales. Puede seguir la compañera Elvia. En el análisis de la información, en las causas encontramos enfermedades psicosociales como estrés, ansiedad que producen bajo rendimiento académico, problemas en el sistema familiar, falta de acompañamiento familiar, divorcio, causas que producen en el estudiante desmotivación académica. En las consecuencias, baja comunicación asertiva, pérdida de identidad, baja autoestima, violencia psicológica, el bullying y el cyberbullying, desmotivación escolar, deserción escolar, los factores de riesgo, problemas en el desarrollo de las habilidades para la vida como las cognitivas, comunicativas, motoras, emocionales y sensoriales. Antecedentes familiares, dificultades de aprendizaje, adopción, retraso en el habla, pobreza intelectual, retraso en las habilidades cognitivas, comprensión limitada de las relaciones, retraso en la comprensión, vocabulario limitado y expresivo. Naciones psicosociales. Para el caso particular de la acción psicosocial en el contexto educativo, es indispensable saber que la educación es un proceso social, por naturaleza y por tanto permanente, es decir, los procesos educativos acompañan al hombre en el transcurso de su vida. De tal modo que al hablar de educación se deben reconocer tanto los espacios formales donde se desarrolla la misma escuela, como los procesos no formales e informales, donde también se educa y aprende, familia, comunidad y sociedad. González y Villa, 2012. En este orden, la idea, la acción psicosocial en el contexto educativo se puede enmarcar desde varios frentes epistemológicos que se generan diversos modelos de intervención o acción. Entendida esta última como una acción centrada en la promoción de prácticas relacionadas basadas en el reconocimiento y la valoración del ser humano. En ejercicio de construcción, todos estos elementos interactúan sistemáticamente y son fundamentales a la hora de comprender y abordar lo psicosocial. González y Villa, 2012. Así las cosas, en el contexto de acción y educación, se requiere la orientación, prevención y promoción de los valores básicos para la vida, la formación de seres integrales, que reconozcan su lugar en el mundo y la educación, como la planea, que le facilite la consecución de sus metas. En ese sentido, la acción del psicólogo en este contexto estaría enfocada a facilitar el aprendizaje y los procesos educativos de la manera más fácil, significativa y con la máxima calidad posible, buscando la interacción positiva entre los actores involucrados en los procesos educativos, formales e informales. González y Villa, 2012. Algunas de las habilidades que sugieren tengan en cuenta el practicante en este contexto es facilidad de escucha y diálogo reflexivo, facilidad para activar de redes, liderazgo para ser gestor y promotor de acuerdos entre diferentes agentes, facilidad para comprender problemáticas relacionadas con niñez y adolescencia, habilidad para hacer contactos y gestar proyectos participativos y significativos que promueven procesos educativos integrales y emancipadores. Facilita para orientar, identificar y manejar problemáticas relacionadas con familia, con problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Sigue la compañera. Compañera María. Sigo yo. En mi análisis de las entrevistas que yo hice a los participantes, se pudieron observar las causas más comunes en las entrevistas. En la parte cognitiva fuera la falta de comprensión, expresión
la problemática de la dislexia, discapacidad intelectual, disgrafia, discalculia, discapacidad de la memoria y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otras. En la parte emocional se encuentra falta de afecto y apoyo, inseguridad, sentimientos de frustración, ansiedad, tristeza, entre otras. Y para finalizar, las causas sociales se pueden encontrar la agresividad, aislamiento, falta de sentido de pertenencia, dificultad para acatar órdenes, baja autoestima, tendencia al aislamiento, falta de empatía, dificultad en la socialización, entre otras. Ahora, partiendo de estas causas, se pueden tener unas consecuencias a nivel individual, grupal, familiar y en la institución educativa. Entonces, en la parte individual, a nivel individual, encontramos aislamiento y falta de participación activa, retraso en el avance escolar, desmotivación, inestabilidad e inseguridad del educante. En la parte grupal se pueden encontrar tanto agresividad o retraimiento del estudiante, no se puede integrar fácilmente y por lo cual genera problemas para socializar con sus demás compañeros. Bueno, entonces a nivel familiar encontramos estrés por falta del acompañamiento y orientación a problemas de pareja, frustración, depresión, además puede generar maltrato hacia ellos, rechazo y poca atención por parte de su familia. Y por parte de la institución educativa se puede encontrar que a raíz de todas estas causas puede generar una educación de falla de calidad por no contar con el personal por medios necesarios para atender las necesidades de cada uno de ellos. Indisciplina, falta de atención y por lo tanto no acatan órdenes. Entonces, ahora los factores de riesgo latentes, encontramos la apatía, enfermedades físicas, trastornos mentales. Con esto se debe analizar los antecedentes familiares que presenten dificultades de aprendizaje, retraso en el habla y por otro lado, también las condiciones ambientales como la pobreza, ya que dada esta condición, el niño no tendría las mismas oportunidades de estudio. Teniendo esto, también se puede presentar deserción escolar. Además, puede refugiarse en amistades que lo induzcan a posibles vicios, teniendo como resultado en algunas ocasiones un adulto inseguro de sí mismo. Estos factores latentes, ya el último que acabo de mencionar, más que todo se ve en la parte de la adolescencia, que tal vez los niños en primaria pues tuvieron todos estos problemas y pues ya en la adolescencia pues no encontró la ayuda, entonces por lo tanto pues anoté ese factor. No quiero decir que en primaria puedan tener esos factores, pero pues lo generalicé. Ahora, como parte de las acciones psicosociales, entonces tenemos la parte de promoción, prevención. Entonces, como prevención y promoción de los problemas de aprendizaje de los estudiantes, se debe analizar que para ayudar al estudiante se debe trabajar en equipo con la comunidad educativa que está a cargo. Debemos entender que en la institución educativa, padres de familia y estudiantes debe ser un triángulo, es decir, que si un factor de esos, ya sea institución, padres de familia o estudiantes, no funciona o no quiere participar en eso, es imposible que se pueda tener una muy buena acción psicosocial. Entonces, a nivel individual, se hace necesario que el estudiante sepa cuál es la necesidad que tiene, si es posible, claro está, siendo consciente y quiera mejorar. Siguiendo con esto, a nivel grupal, se hace necesario afianzar el proceso de inclusión y aceptación, de tal manera que todo el grupo se sienta cómodo y en familia es fundamental que se reconozca la situación presentada, con el fin de involucrarse y preocuparse por su aprendizaje, llevando al niño, a la niña o al adolescente a los profesionales de salud pertinentes. En la comunidad debe realizar acompañamiento, trabajo en equipo, motivación y cooperación. Lo que genera estrategias de inclusión, participación y formación que permitan abordar
con calidad cada uno de estos casos asociados con problemas de aprendizaje, sensibilizando a la comunidad y padres de familia. Con ello, trabajar el autoestima, la confianza y aceptación, generando estrategias pedagógicas que orienten el trabajo en el aula. Además, el psicólogo orientador o psicoorientador, que en la mayoría de los colegios existe, se debe realizar una asistencia permanente ofreciendo apoyo de consejería tanto al estudiante y a la familia, haciendo acompañamiento al grupo donde estudia y que los demás entiendan su situación y no sea excluido. Remitir a los profesionales de salud para realizar terapia teniendo en cuenta la necesidad de cada uno. Para finalizar, se deben tomar decisiones a seguir donde se involucre el entorno escolar, familiar y social. Eso ayudará al estudiante a mejorar su aprendizaje, fortaleciendo con la orientación que brinda el psicólogo desde su ámbito profesional. Entonces, para concluir pues mi parte de la entrevista, es necesario que, como les decía anteriormente, toda la comunidad debe estar integrada para que pues el estudiante pueda tener un buen aprendizaje, que pues en muchos casos no se hace por diversas razones, ya sea por falencia en la institución educativa, falencia en los docentes, en los padres de familia y hasta en el mismo estudiante. Mucho, digamos, en mi caso yo soy docente y hay muchos estudiantes que necesitan, tienen necesidades y muchas veces los padres no son conscientes de que el niño tiene alguna dificultad, ¿sí? Y dicen, no, eso es culpa suya, profesor, y eso se ha visto muchas veces. Entonces, es importante que desde un principio el padre de familia sea consciente de la problemática que tiene el niño y de allí partir para hacer el trabajo, porque no que digamos como si digamos el psicólogo o el docente vaya a estar aislado solamente con el estudiante si no se tiene apoyo familiar. Y Andrea, es muy importante lo que usted dice, el acompañamiento en la parte educacional va primero entre padre de familia, docente y escuela, la comunidad en general. Muchas gracias. Bueno. Mayerly Ballena. Bueno, buenas noches. De acuerdo con el instrumento aplicado en la entrevista a cada grupo poblacional, el análisis de información que he obtenido es en las causas en el ámbito individual, estancamiento en el desarrollo cognitivo, baja autoestima, inseguridad, frustración ante el fracaso. Grupal, en el ámbito grupal, las causas, aislamiento social, exclusión al no mantener el ritmo de aprendizaje de los demás, alteración en su comportamiento, agresividad, ser retraído. Familiar, tensión y problemas de comunicación, conflictos intrafamiliares por el desconocimiento, maltrato físico o psicológico. Y en el ámbito de la institución educativa, bullying, deserción, no garantizar un proceso de aprendizaje óptimo para todos sus estudiantes, no contar con profesionales adecuados para el manejo y nula capacitación en los docentes para que den un acompañamiento correcto a los alumnos con problemas de aprendizaje. Por favor, ¿las puede decir? Sí, claro. Qué pena, lo que pasa es que hay un error. Ahí en las causas tengo es lo del ámbito cognitivo, emocional y social. Voy a leerlo aquí en mi documento. Aquí es que esto que leí son las consecuencias. Las causas para el ámbito cognitivo. Entre las causas cognitivas está la falta de memoria, la poca atención y concentración que se tiene a la hora de estar en el proceso de aprendizaje. Las causas emocionales. Las causas emocionales relacionadas con las dificultades de aprendizaje en los alumnos están la frustración, la ansiedad, estrés, baja autoestima, apatía y sentimiento de inferioridad. En el ámbito social, exclusión social en el contexto educativo y en ocasiones en el grupo familiar, poca habilidad para relacionarse, falta de un sistema de atención preferencial que atienda a las singularidades de cada uno de los estudiantes. Ahora sí, las consecuencias, de acuerdo con lo expresado por los entrevistados,
las consecuencias en los distintos ámbitos en los que se desarrolla el educando sería el individual. Las consecuencias en el ámbito individual están el estancamiento en el desarrollo cognitivo, baja autoestima, inseguridad, frustración ante el fracaso. En el ámbito grupal, aislamiento social, exclusión al no mantener el mismo ritmo de trabajo o de aprendizaje que los demás, y alteración en su comportamiento, agresividad o ser retraído. En el ámbito familiar, tensión y problemas de comunicación, conflictos intrafamiliares por el desconocimiento, maltrato físico o psicológico. Y en el ámbito de la institución educativa, las consecuencias son bullying, deserción, no garantizar un proceso de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes, no contar con profesionales adecuados por el manejo y la nula capacitación de los docentes para que den un acompañamiento correcto a los alumnos con problemas de aprendizaje. Entre los factores de riesgo. Los factores de riesgo latentes en los estudiantes con problemas de aprendizaje son la pobreza, la deserción, la apatía por el proceso educativo. Asimismo, el encontrarse inmerso en un contexto familiar de conflicto representa un riesgo en el desarrollo óptimo del aprendizaje del estudiante. Esto está también ligado con el estar dentro de un mal ambiente educativo que no favorece el proceso de aprendizaje. Y entre los factores de riesgo más visibles están la exclusión social, baja autoestima, conductas depresivas, poca habilidad para expresar las ideas e inquietudes que se tienen y la pérdida de motivación. Las acciones psicosociales de promoción, prevención, atención a nivel individual, grupal, familiar y comunidad. Como acciones psicosociales de promoción, prevención y atención a los problemas de aprendizaje en los estudiantes, se debe iniciar por realizar un trabajo en equipo con todos los sistemas en los que se encuentra inmerso el alumno, para de esta manera identificar las particularidades de cada estudiante, caracterizando así a los estudiantes y a las necesidades que cada uno posee frente al aprendizaje. Seguidamente, apoyarse de un proceso psicopedagógico dinámico acorde para cada uno de los estudiantes identificados con las falencias de aprendizaje. Finalmente, los sistemas en los que se desenvuelve existen distintas acciones psicosociales que sirven para apoyar el proceso de prevención y atención en los educandos. En el sistema individual, contar con un acompañamiento integral y psicopedagógico individual que permita al estudiante reconocer cuál es el estilo de aprendizaje que más se ajusta a sus necesidades y así potencializar sus destrezas y habilidades que le permitan direccionar su camino en la búsqueda vocacional profesional. A nivel grupal, reconocer qué herramientas o estrategias pueden ser aplicadas en los alumnos que poseen alguna dificultad de aprendizaje. Desarrollar actividades que integren a los estudiantes con problemas de aprendizaje para fomentar la inclusión dentro del grupo y evitar que los alumnos con esta condición se sientan rechazados. A nivel familiar, informarse de manera adecuada sobre lo que son los problemas de aprendizaje y cómo el contexto familiar puede apoyar al alumno a mejorar sus dificultades. Buscar orientación de un profesional en el área para apoyarse en el proceso de manejo adecuado que se debe tener con los hijos que presentan alguna dificultad de aprendizaje. Y finalmente, a nivel de la comunidad educativa debe estar capacitada para adaptarse a los jóvenes con dificultades de aprendizaje, para así implementar estrategias educativas acorde a las situaciones y a las características de los jóvenes con dificultades de aprendizaje. Desde las directrices se deben generar cambios a los currículos para que estos integren de manera adecuada a los estudiantes que presentan estas dificultades y asimismo se cuente con las herramientas y estrategias adecuadas para brindar un buen nivel de educación en estos alumnos. Las instituciones educativas deben crear un plan de acción que prevenga el bullying y los conflictos en el aula frente a los alumnos que tienen problemas de aprendizaje. Muchas gracias. Bien. Andrea Tolosa. Buenas noches. Las causas más comunes que se encontraron en la entrevista son las siguientes: rechazo por parte de sus compañeros, rechazo por parte de los padres de sus compañeros, rechazo por parte de algunos profesores, poco apoyo por parte de sus padres, poca motivación por parte de su familia.
Las consecuencias son el estrés, la ansiedad, la culpabilidad, agresión tanto física como verbal, suicidios, autoagresión, depresión, frustración, rendirse para no continuar con su desarrollo escolar. Los factores de riesgo son baja autoestima, bajo intelecto escolar, aislamiento social, altos niveles de agresión en su comportamiento, a la hora de expresarse se siente menospreciado, impulsividad y fracaso escolar. Las acciones psicosociales reflexionan sobre reflexiona sobre la realidad concreta de su territorio a través del conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar las problemáticas o factores de riesgo que están afectando su bienestar biopsicosocial, así como el reconocimiento de sus factores protectores y fortalezas. Prevención y atención. Primero, realizar evaluación y psicodiagnósticos participativo contextualizado. Segundo, fomentar la identificación, la valoración y la inclusión escolar. Tercero, contribuir al mejoramiento del clima escolar y la convivencia. Y cuarto y último, adelantar proceso de orientación vocacional, profesional, laboral. Listo, muchas gracias. Gracias, Andrea. Y para la parte de psicología en el contexto educativo, revisando lo que es el estudio del psicólogo, tienen unas funciones que es articular elementos y procesos educativos, contribuir al mejoramiento del proceso educativo, fomentar la investigación, trabajar desde el paradigma de la complejidad. Se debe siempre trabajar sobre este paradigma, los problemas de aprendizaje. Realizar acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento. Realizar diagnóstico. Favorecer la inclusión escolar. Contribuir en el mejoramiento del clima escolar. Adelantar procesos de orientación vocacional. Apoyo a los procesos de motivación hacia los procesos educativos. Desarrollo personal. Fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los actores del proceso educativo. Ya como decían las compañeras, padres, estudiantes y toda la parte administrativa y los docentes. Participar en la construcción del PEI. El PEI pues, es un proyecto educativo institucional que debe estar en el reglamento del colegio, eso debe permanecer ahí. Y en conclusión, las propuestas educativas deben ir a la complejidad, a la marco de la complejidad. Cuando se hace un análisis, un diagnóstico, debe ir encaminada a una teoría. La propuesta educativa de Moritz, desde el marco de la complejidad, implicaría una enseñanza que integre el conocimiento multidimensional, un aprendizaje orientado al abordaje de problemas en su contexto, promotor de la integración de los saberes, multiculturalidad y la globalización, que permite enfrentar la incertidumbre, el error y la comprensión de la realidad desde la diversidad. De Jesús Méndez, 2007. La adopción de un rol desde la mirada de la complejidad de parte del psicólogo educacional se hace necesaria frente a la institución de esta perspectiva en el campo de la educacional, puesto que según Tabarrere 2006, la complejidad debe aprenderse desde lo complejo. Para lograr dicho rol complejo es necesario abandonar ciertas creencias y paradigmas que han marcado fuertemente el campo de la psicología educacional. La focalización del proceso enseñanza-aprendizaje, la individualización y la patologización de las conductas. Desde ahí se debe trabajar las acciones psicosociales. Estas son las referencias bibliográficas y pues agradecer a todas las compañeras por la socialización de las encuestas que se hicieron en la parte